de crecimiento que tenga la empresa, así va a dimensionar su le voy a hablar unidad como órgano administrativo, o sea, como una casilla más dentro de la estructura orgánica de la empresa. No vayan a malutilizar el nombre, tratando de entender que va a ser el último escalafón de la unidad granítica que compone una estructura orgánica. No. Entonces, así como es o como va creciendo la empresa o como se va dimensionando, así mismo va a ir creciendo esa unidad de recursos humanos, que puede ser una gerencia, una gerencia, una dirección, un departamento, una sección. Eso dependerá de las necesidades de personal de la empresa. No es lo mismo manejar 10 personas, 20 personas, 30 personas a manejar 100, 500, mucho menos, unos 5,000 trabajadores. Ya para eso se necesitaría una unidad de recursos humanos bien fortalecida, con personal suficiente y necesario para cubrir todas las necesidades de la organización para la administración del personal. Eso es muy importante que lo consideren. En el Estado, les pongo el ejemplo, en el Estado crearon una figura que le llaman unidades tipo y son las unidades de recursos humanos, las cuales se van a estructurar de acuerdo a la dimensión de la entidad o la institución. No es lo mismo tener, por ejemplo, una unidad de recursos humanos para, por ejemplo, una unidad em, descentralizada, como puede ser eh, FODIGO, al Fondo de Desarrollo Indígena, que maneja, ¿qué? 35 millones de quetzales al año, a un ministerio de educación o de gobernación que solo en su haber tiene más de 45,000 trabajadores. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que dimensionar. Por eso es que se hace necesario, primero, establecer la dimensión de la unidad de recursos humanos. Y segundo, contar con el elemento suficiente, ya vamos a ver por qué. Bien, entonces en ese sentido es importante que nosotros veamos las funciones del talento humano. Y miren, les puse la gráfica, porque alguien va coordinando y los demás lo llevan. No es que lo vayan cargando o que este sea un rey o alguien, no, sino que lo que trata de representar es la función. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Vean, pues, la organización y planificación. Eso es bien importante. Consiste en proveer la plantilla necesaria para cubrir los diferentes puestos de trabajo dentro de la empresa. Es necesario que que una institución conozca las necesidades reales y futuras de personal que vaya a tener. ¿Y eso de quién es función? De la unidad de recursos humanos. Siempre yo les he hablado del proceso administrativo: planificación, organización, dirección, supervisión y control. Miren, 5 etapas del proceso administrativo tradicional. Acá, primero va la organización, después la planificación. Sí, efectivamente. Yo les dije, no hay ningún orden de importancia ni tampoco un orden debido, sino que simplemente se atiende a los requerimientos para que lo entendamos. ¿Por qué ponen primero organización? Porque primero lo que le van a estructurar, lo que les decía, la unidad de recursos humanos, la van a dimensionar gerencia, dirección, departamento, sección, unidad, como sea. Pero eso es lo que tratan de dar acá. Después de que la dimensiona y la estructura la empresa, entonces ya recursos humanos empieza a planificar el control o la gestión del talento humano. Entonces ahí es donde se establece que recursos humanos va a planificar en función de las necesidades presentes y futuras del personal. Para eso tienen que conocer el entorno de la empresa y del mercado, el entorno externo. ¿De la empresa para qué? Para ver cómo va a crecer la organización o la empresa. El entorno externo para ver las calidades o las cualidades del talento humano que se va a necesitar. Recuerden que todo crecimiento, toda expansión siempre va a generar un reto para la organización. Después tenemos la selección y la contratación. Cuando hablamos de selección y contratación, estamos hablando de buscar el candidato ideal para cada puesto de trabajo.
siguiendo un proceso. Miren, la selección y contratación de personal es inicia desde el momento en que la empresa necesita de su diagnóstico de necesidades de personal. Desde ese momento se da el proceso. Entonces, se da el proceso y publican las convocatorias. Cuando las publican, entonces ya, acceden las personas, se inscriben y después de que se inscriben, continúan las pruebas de evaluación. Diferentes pruebas que se elaboran de acuerdo al proceso administrativo que desarrolla la empresa. Evalúa y selecciona. Es un sinfín de número de pruebas que se hacen. En una clase posterior la vamos a ver, ya el tema de selección en particular. Después de que se selecciona, entonces se contrata. Y van a ver las etapas, o ya la semana pasada, por ejemplo, vimos la etapa de inducción. Después de que se contrata, pasa a la administración del talento humano, es decir, su incorporación en forma legal, ya todos aquellos elementos que debe de cumplir la empresa, que van desde un contrato. Yo les comentaba en una oportunidad que siempre en materia laboral, porque también tenemos la bendición pues de dominar esa área, entonces en materia laboral hay un principio que se llama el principio de la carga de la prueba, que le corresponde siempre esa carga de la prueba al patrón. El trabajador va a ir y va a poner una denuncia y va a decir, miren, yo vengo por esto, por lo otro, yo vengo por aquí, por allá, en fin, por un sinfín de cuestiones. La cuestión es que le van a creer todo lo que el trabajador diga. Eso es importantísimo. Todo lo que el trabajador diga, eso le van a creer. ¿A quién le corresponde refutar todo eso? O decir que no es cierto lo que el trabajador está diciendo, le corresponde a la empresa. Y para eso, ¿cómo lo va a hacer? A través de la documentación. Eso significa el principio de la carga de la prueba, demostrar con documentos fehacientes que todo lo que el trabajador está diciendo no es cierto. No me dio vacaciones. Bien, aquí está firmada. Aquí está la hoja del periodo 2021. Aquí está, mire, donde ya finiquito de vacaciones. Fíjese que no me pagó mis horas extras. Bien, aquí está el reporte de horas extras que se le pagó. Eh, Fíjese que me hizo trabajar 3 asuetos. Sí, pero aquí está el pago correspondiente al asueto en cada uno. Eso es la administración del talento humano. Va, desde el momento que se incorpora hasta el momento de su retiro. Los diferentes estados. Por ejemplo, cuando una mujer, vamos a hacer alusión a una mujer, está en estado de gravidez o de embarazo, por ejemplo, ellos tienen licencias 30 días y 50 antes del parto y 54 después del parto para un total de 84 días. Son registros que se deben de llevar. Eso en el Estado se le llama movimiento y acciones de personal. Después tenemos la formación, que ya son todos los procedimientos, miren, donde se establecen a través de la capacitación, la inducción, el desarrollo de personal para contar con trabajadores 100% eficientes, formándolos adecuadamente de acuerdo a las necesidades de la organización y a sus competencias, capacidades, habilidades y destrezas. Que eso es muy importante, que la empresa conozca desde un inicio. Desde el proceso de selección y contratación, desde ahí se debe determinar las capacidades de los colaboradores. Hay pruebas psicosométricas, hay pruebas técnicas, hay pruebas y en fin, hay una batería de pruebas disponible que pueden utilizar las empresas. Entonces, ya de ahí, ya pasamos a la gestión de las relaciones laborales. ¿En qué consiste la gestión de las relaciones laborales? En realizar aquellas tareas administrativas derivadas de la gestión del personal, como pueden ser la nómina, los seguros sociales, los contratos, las sanciones, es decir, todos aquellos, así como en la administración, les puse los ejemplos, aquí también se dan esas situaciones. Todos aquellos elementos o aquellas situaciones que marcan la vida del trabajador dentro de la organización. Por ejemplo, los llamados de atención, ¿verdad?
el clima organizacional, la conducta del personal, normar su comportamiento, por ejemplo, a través de los reglamentos interiores de trabajo, el código de trabajo mismo, los contratos laborales. Todo eso se realiza en función de la gestión de las relaciones laborales. Después vamos al control del talento humano. ¿En qué corresponde? Miren, pues es muy similar a las demás etapas. Lo que permite el control es establecer las fallas en los mecanismos de administración de recursos humanos, así como realizar propuestas para su corrección. El control no es nada más ni nada menos que el seguimiento que se le da a el trabajador o la institución en función de su personal. Eh, Control son registros que se llevan. Actualmente ya todo es tecnificado, anteriormente eran manuales, checklist, tablas, Cardex, todo ese tipo de situaciones. Ahora ya no, ahora ya todo eso está en sistema informático. Bien, después de estas funciones del área de talento humano, que básicamente se va a centrar su quehacer en estas categorías, vamos a pasar a otro elemento importante que es la integración del talento humano. Y cuando hablamos de integración del talento humano, traduzcámoslo a un lenguaje más sencillo. Es la incorporación del talento humano. Pero para eso, miren, vamos a em, considerar estos tres elementos. Estos tres elementos. Primero, mire, la adquisición de personal, la adquisición de personal competente. Era lo que anteriormente se le llamaba reclutamiento y selección de personal. Era lo que anteriormente se le llamaba reclutamiento y selección de personal. ¿Y en qué consiste? En identificar candidatos que, que tengan, ¿ven? Que tengan los conocimientos técnicos necesarios para ocupar una oposición, ¿ven? Dentro de la organización. Aquellos trabajadores o posibles candidatos que se someten a las diferentes pruebas, como ya les había dicho, para demostrar sus habilidades, las cuales deben de ser inherentes al puesto, es decir, deben de ir aparejadas. Entonces, en eso consiste la adquisición de personal competente. De ahí tenemos la conservación del personal competente. Miren, pues, esto es muy importante porque cuando hablamos de conservación de personal competente, lo que estamos estableciendo es el desarrollo de la carrera administrativa. ¿Y en qué consiste el desarrollo de la carrera administrativa? En darle oportunidades de crecimiento. Porque como les he dicho siempre y se los he recalcado, las empresas deben de tener un plan de capacitación y formación, un plan de capacitación y formación. Entonces, en ese sentido, miren, en ese sentido, la empresa también va a invertir en su personal. ¿Qué sucede con lo que les estoy diciendo? Bien, vean pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando la empresa dice que va a invertir, se está refiriendo a las partidas presupuestarias que asigna para la capacitación y la formación de su personal. Y eso es bastante oneroso. Normalmente, imagínense con esta terminología que está de moda, imagínense que fuera un coaching. Un coaching se considera una persona que tiene cierto grado de especialización para realizar programas, miren, o cursos de capacitación, de adiestramiento, de formación, que realmente llegan hasta las mismas entrañas del personal. Entonces, eso es lo que se debe de considerar. Entonces, muchas veces las empresas forman, capacitan, desarrollan al personal y después de lo que lo capacitan y lo desarrollan, recuerden que en todo proceso de capacitación siempre se entregan constancias.
¿Y qué es la constancia? Pues el diploma que certifica los conocimientos, las habilidades o las destrezas que aprendió la persona para su desenvolvimiento laboral o desempeño laboral. Bien, entonces, después de ya que ya está capacitada, la persona trata de superarse. Primero, económicamente. ¿Eso qué significa? Ascender. Si lo formamos, lo capacitamos, aprovechémoslo, porque si no, se vuelve un recurso humano en desuso o ocioso. Y eso da como consecuencia que la persona busque mejores oportunidades en el mercado y después se van a trabajar a otras empresas ya dotados de conocimiento y les vienen a ser muy rentables para las otras empresas. Entonces las otras empresas van a aprovechar la inversión que realizó la empresa A en la formación del personal. No sé si me logran entender, pero lo que les quiero decir es que resultado de la capacitación y la formación, el personal debe quedarse a trabajar o a laborar dentro de la empresa o la organización o la institución. Yo conocí un caso donde especializaron a un par de personas, los mandaron a Portugal 9 meses, eso fue en el estado, los mandaron a Portugal 9 meses. Cuando regresaron, inmediatamente presentaron su renuncia, no les estoy diciendo al nomás venir, porque en un lapso como de un mes, presentaron su renuncia y se fueron en la institución donde estaban y se fueron al Ministerio de Finanzas Públicas. Derivado de eso, se han normado esos procedimientos y ahora se ha establecido que las personas, por ejemplo, que viajan al extranjero a capacitarse, como mínimo deben de estar 2 años más laborando en la institución. Ahora, si se van, entonces tienen que devolver un porcentaje de lo que se gastó, si fueron licencias con goce de salario o lo que haya invertido la institución. Entonces, esa conservación de personal, porque los altos índices de rotación son bastante onerosos, primero por la inversión y segundo por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, estos 2 elementos van a dar como resultado esto, el aumento de la productividad del personal. ¿Qué significa eso del aumento de la productividad del personal? Una persona consciente de que se va a quedar a trabajar en una empresa, no por un año, sino que posiblemente toda una vida y que tiene oportunidades de crecimiento y desarrollo y que se le prepara constantemente, va a ser una persona productiva. Y ahí es donde les digo que debemos de, tal vez voy a usar esta palabra que se oye un poco grotesca, explotar, pero no digamos explotar, sino que aprovechar al máximo o aprovechar el máximo rendimiento del personal. Y el personal da de sí, se le imponen nuevas metas, el personal las va a cumplir. Creo que eso está demostrado y es científicamente comprobable. La persona siempre se somete a retos y siempre está dispuesta a aceptarlos y a lograrlos, que es lo más importante. Entonces, la productividad, ¿cómo se va a medir la productividad? La productividad se va a medir a través del rendimiento. ¿Pero qué es el rendimiento? No, el rendimiento va a representar factores cuantificables, como lo son, por ejemplo, unidades producidas, dinero, ganancias, utilidades, ventas. Esos van a ser los indicadores o los elementos que nos van a permitir determinar qué tan productivas son las personas en sus puestos de trabajo. De ahí que nos diga que es rentable, que es productivo, que es inalcanzable, todas esas son cualidades de carácter intangible. Se pueden percibir, pero no se pueden medir. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de medición. ¿Y por qué lo debemos de medir? Porque lo debemos de mejorar, era lo que les decía. Ejemplo de ventas. A ventas se le dice, miren, no hemos llegado al porcentaje de ventas este mes, creo que no lo vamos a lograr. Pero dice la gerencia que si logramos y superamos la meta, se nos va a dar un bono adicional de X cantidad. ¿Cuál va a ser la reacción de los vendedores? Salen como desquiciados a sus rutas y increíblemente se alcanzan y se superan las metas. Y ese es un parámetro de evaluación que le sirve a la empresa para aumentar las metas al personal. Y en un principio causa malestar, pero después se genera un acomodo.
¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva, creo que, vea, después tenemos los principios de la integración. Cuando hablamos de principios, estamos hablando del fundamento filosófico que deben de tener máxime todas las empresas, por decirlo así, si estamos hablando de eso. Primero, seres humanos. Miren, pues, cuando hablamos de seres humanos, si no queremos tener problemas, si no queremos ver alterado nuestro clima laboral, si no queremos ver afectado nuestra productividad y nuestro rendimiento a nivel de mercado, debemos de contratar las personas idóneas para los puestos. Hay un descriptor de puestos, o al menos deben de tener descriptores de puestos. Muchas empresas no le ponen importancia a los manuales de organización y funciones. Los dejan y piensan que con el diario vivir, no. ¿Por qué? Porque los manuales de funciones tienen muchas aplicaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección. Y es donde les digo, y es la falencia del Estado. Miren, un descriptor de puestos adecuado va a permitir que la persona que ocupe el puesto va a ser 100% eficaz en el desempeño de sus funciones. Entonces, ese descriptor de puestos debe de llegar un candidato que se adapte al descriptor y no que el descriptor lo adapten a la persona, porque entonces la persona se va a generar como un ente incompetente y va a ser infuncional. Y eso es lo que sucede en el Estado. En el Estado muchas personas trabajan por compadrazgo, por cuestiones políticas. La cuestión es que lo contratan muchas veces sin saber absolutamente nada de lo que va a ir a hacer a su puesto de trabajo. Y eso le resta competitividad y productividad al Estado. Por eso es que estamos como estamos. En algunas empresas privadas se da esa situación, pero no es tan notorio como en el Estado. Entonces, las personas, como les digo, deben de ser las adecuadas, las que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. De ahí tenemos el desarrollo. Como desarrollo, esto es bien importantísimo porque lo vamos a definir como el conjunto de iniciativas, oigan, el conjunto de iniciativas que se adoptan en una empresa con la intención de promover el crecimiento profesional de la plantilla, es decir, las oportunidades. Y ahí es donde también ya aplica nuevamente el reclutamiento como una subfase del desarrollo, el reclutamiento. Pero, ¿qué tipo de reclutamiento? Porque hay 2 tipos, reclutamiento interno y reclutamiento externo. El interno sale mucho más barato para la organización. ¿Por qué? Porque ya cuenta con el personal y el personal ya sabe qué es la empresa, qué es la organización. Entonces ya su formación, su inducción ya es más simple, más acelerada y los resultados a obtener son más prontos. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. De ahí tenemos el personal adecuado. Miren, pues cuando hablamos de personal adecuado, estamos hablando de lo que les hablaba al inicio, la adaptabilidad de la persona a los requerimientos de la organización. Y cuando se da esa situación, el generador, el trabajador crea empatía, porque como está dando resultados, yo no conocería a un patrono que cuando el trabajador le está dando resultados le pueda decir, mire, usted no sirve, ya no lo quiero tener aquí, mejor váyase. No funciona esa lógica. La lógica es que cuando el trabajador da resultados, se, l- no digamos, o utilicemos la palabra, se le consiente. Entonces, el trabajador, miren, tiene como un trato preferente. ¿Por qué? Porque está dando los resultados, se le está delegando confianza, se le está delegando responsabilidad. Miren, eso es lo que hace ese personal, tener personal adecuado. Entonces, tenemos la persona idónea para el puesto. Acá podríamos decir que en el mundo del trabajo,
o en el mundo laboral, es importante siempre estar atento, miren, atento a los deseos, a los mensajes que envía sobre sus deseos, sobre las necesidades de los superiores. Miren, pues, se nos dice que nadie es imprescindible, que todos somos reemplazables, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa bastante grande, donde nosotros nos condicionaban no digamos un abuso, sino que sí era bastante fuerte. Primero, los horarios de trabajo y segundo, los resultados que se deberían de dar. Entonces, muchas veces el cansancio físico y emocional era notorio y era parte de la cultura organizacional. Y cuando a veces se manifestaba el malestar del grupo, decía: "Si no les parece", nos decían: váyanse, de todos modos hay 10 personas más esperando el puesto de cada uno de ustedes". Ese era el decir, mire. Entonces, desde ese sentido, nosotros tenemos que tener para alcanzar resultados con prontitud y mejorar el clima laboral a las personas idóneas en el puesto. Mire. Después tenemos el proceso de inducción. El proceso de inducción va a ser inducción, ya les dije, inducción general, inducción específica. La inducción general es que la persona cree una identidad, un sentido de pertenencia en la empresa. Después tenemos la inducción específica, que ya son los conocimientos específicos que se le van a dotar al trabajador para ocupar el cargo, que van desde conocer a sus compañeros, a sus superiores, qué maquinaria, qué herramientas, qué mobiliario, qué equipo, qué papelería, cuáles son los procesos de trabajo que se desarrollan en la unidad, todos esos elementos para orientar al personal e incorporarlo y que se sienta cómodo. Entonces, así es como se divide la inducción, en general y en específica. La general, crear la identidad. ¿Cómo? A través de la filosofía institucional, la misión, la visión y los valores, ¿verdad? La misión, quiénes somos, la visión, hacia dónde vamos. Y los valores, las características de la empresa que le han permitido llegar al éxito o al posicionamiento donde está. Después, la delegación. Eso lo vimos en su momento. Yo creo que fue el primer día de clase, si no estoy mal. Entonces, cuando hablamos de delegación, estamos hablando de generar oportunidad, generar pertenencia. Porque cuando se le dice: "Mire, ahora en adelante usted va a ser, encargado de esto", se le está delegando. Pero entonces aprendamos que con la delegación va aparejada la responsabilidad, y la responsabilidad lleva a otro proceso que es la toma de decisiones. Eso tengámoslo enfrente, porque no le podemos decir, le delegamos a la persona y cada vez que la persona quiere tomar una decisión nos va a llegar a preguntar, primero va a perder tiempo la persona y va a perder tiempo el inmediato superior. Entonces ahí hasta ahí ya hay una, un desperdicio de recursos y de recurso humano, el cual es el más valioso y debe ser el más productivo para la organización. Miren, pues, entonces, cuando se delega, no cabe la palabra centralización, porque que una persona concentre el poder, actualmente ya todo eso es infuncional. Porque no hay personas. Miren, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ya nadie es un todólogo. Antes, hace años en las empresas, ustedes pueden preguntarle a sus papás, a sus abuelos, si todavía los tienen. Ellos aprendían a hacer de todo dentro de las empresas. Éramos todólogos. Ahora ya no, ahora ya hay especialidades o especializaciones. Entonces, en función de eso, nos debemos de integrar a la organización. Y mientras más específico sea el conocimiento, más productivo se vuelve. Entonces, ahora tenemos los enfoques del sistema de integración. En cuanto a los enfoques, tenemos la función administrativa, miren, que es el proceso que le permite a las organizaciones incorporar a los empleados al medio de trabajo. Entonces, cuando hablamos de función administrativa, estamos hablando de estructuración, ubicación funcional y ubicación administrativa, lugares de trabajo.
A todo eso nos estamos refiriendo, ¿bien? Entonces, también le tenemos que dotar dentro de esa función administrativa el conocimiento de las normas, las políticas que imperan, y cuando hablamos de eso estamos hablando de clima laboral también. Tenemos que tener en cuenta una estructura actual y una proyectada. ¿Por qué? Vean esto, miren, aquí lo que está tratando de es la ubicación o la localización de puestos. Pero ¿por qué tiene esta mano acá? Precisamente por esta estructura actual y proyectada. Esta persona la va a trasladar, qué sé yo, para acá. Eso es lo que está representando y eso es lo que nos dice. Entonces, la estructura actual y proyectada es completamente opuesta a la estructura funcional. La estructura funcional es la estructura actual y la proyectada es cómo vamos a cambiar en el futuro o cuánto vamos a cambiar en el futuro. Si voy a incrementar mi nivel de ventas de 100,000 unidades a 150,000 unidades, habría que analizar el mercado si el personal que está es capaz de lograr esa meta de 150,000 unidades o tenemos que contratar más personal. Pero digamos que la empresa es manufacturera y ella misma produce su producto. Quiere decir que los niveles de producción deben de incrementar. Entonces, ¿producción tendrá la capacidad con el personal que tiene o tengo que contratar más personal? Ya van 2 unidades que si necesito personal, deben de contar con personal. ¿Y quién se lo va a dotar? Recursos humanos. ¿Cómo los va a integrar? A través de lo que vimos con anterioridad. Cuando hablamos del análisis cuando hablamos del análisis, esa es una etapa muy importante. Digamos que no es tan sencilla, porque el análisis es el que va a estandarizar los puestos de trabajo. Eso es lo que va a tratar el análisis de puestos. Cuando hablamos de análisis de puestos, estamos hablando de funciones y de remuneraciones. Y recordemos que a igual trabajo, igual salario. Entonces no podemos crear, por ejemplo, 10 puestos haciendo las mismas funciones y escalafonar salarios. Eso nos crearía un conflicto de intereses dentro de la organización. Después tenemos lo que es el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas, digamos que es una serie de actividades que sumadas a los recursos indispensables producen un resultado, que por lo general van a ser los productos y esos productos deben de cumplir las expectativas del cliente. Miren pues, y ahí es donde existe un compromiso organizacional, es decir, todas las empresas, todos los departamentos de la empresa deben de tener un fin primordial. ¿Cuál es ese fin primordial? La satisfacción del cliente. Es su única razón. Ahí es donde se han derivado aquellos dichos como, por ejemplo, al cliente lo que pida, ¿verdad? Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener en cuanto a ese factor, que es el enfoque de sistemas. Miren, de ahí tenemos los elementos de la integración. Cuando hablamos de elementos de la integración, estamos hablando de los recursos humanos. Aquí, si ustedes pueden ver, los tenemos por separado. Miren, para eso es para ejemplificar un proceso. Pero los elementos de la integración van a ser esos tres. Y se los dije, ¿de qué me sirve tener? Creo que les puse el ejemplo, tener una gran planta de producción con maquinaria de última generación, eh, computadoras de última tecnología, con los software más avanzados, todo lo que ustedes quieran. Pero si no hay quien lo use, ¿de qué me sirve? Absolutamente de nada. Entonces, ahí es donde se da la incorporación de los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Cuando hablamos de recursos materiales, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos o de aquel elemento, factor de la producción llamado empresa. Empresa.
A eso nos referimos. Instalaciones, maquinarias, herramientas, materias primas. Si es de servicios, pues los insumos que se necesitan, vehículos, transporte, lo que sea. Si es internet, antenas, cable, todo eso. ¿Ya vieron? Pero así dimensionémoslo. Eso se refiere a los recursos materiales. Entonces, esos recursos materiales tienen que ser manejados por expertos. ¿Y quiénes van a ser los expertos? El recurso humano disponible. Por eso la importancia de que sea un recurso humano calificado. Y por último, los recursos financieros, porque se tiene que contar con la disponibilidad económica primero. Si lo vamos a ver contablemente, veamos que, por ejemplo, en un estado de resultados, nosotros hacemos la descripción de los gastos de operación, los gastos de funcionamiento, donde van los gastos administrativos. Entonces, para eso hay que tener disponibilidad económica, para poder, por ejemplo, pagar salarios, pagar sueldos, para realizar inversiones a corto, a mediano, a largo plazo, en fin, todo eso. Y para eso se requiere recurso financiero. Se tiene que tener la disponibilidad económica de una o de otra forma. Ahora imagínense ustedes si tenemos nuestra planilla y este mes no le vamos a pagar a nuestra planilla porque no tenemos dinero, pero le pagamos el siguiente mes. De eso no se preocupe. Usted aquí tiene su dinero asegurado. No, no se trata de eso. Se trata de la disponibilidad para cumplir las obligaciones de la empresa. Después tenemos, miren, la cultura institucional. La cultura institucional se va a dar, miren, o se entiende como un sistema de significados compartidos por todos los miembros de una organización. El comportamiento, vamos a decir que es una especie de círculo evaluativo que busca esclarecer cómo se comportan las personas dentro de la organización, sistemas de control y seguimiento de personal, para ver cuál es la verdadera identidad de la persona o del trabajador en su puesto de trabajo. De ahí tenemos las creencias y los modelos. Esto es muy importante, porque las creencias o los modelos se nos dice que son los esqueletos que da soporte y estructura a los pensamientos. Es decir, en lo que nosotros creemos. Ahí es donde entra la religión, la cultura, la moral, la ética, los valores, los antivalores. Ahora los antivalores han tomado mucha preponderancia en los puestos de trabajo. Por eso es que se habla de una corrupción, corrupción desmedida. Y como les decía, el Estado es el máximo exponente de esos parámetros, pero sin embargo hay instituciones privadas donde se da ofreciendo mordidas, como le llaman, pisteando, como le llaman. Todos esos son factores inherentes a la persona humana que determinan su comportamiento. Entonces, de ahí es donde tenemos los valores. Que los valores son las concepciones compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable. ¿Ser honrado es importante para ustedes? Me imagino que sí. Para mí es muy importantísimo. ¿Ser honesto es importante para ustedes? Me imagino que sí. Para mí es importantísimo. Entonces, todos esos elementos que nosotros consideremos importantes, que nos van a definir como persona, son los que se van a manifestar de acuerdo a nuestras creencias. ¿Quién nos enseñó a ser honrados? En casa. ¿Quién nos enseñó? Nuestros padres. A mí mi papá me enseñó a ser honrado, me enseñó a ser honesto, me enseñó a ser transparente. Eso no me lo enseñaron en la escuela, en la universidad. Eso fue en el hogar. Y eso me creó ciertas creencias y modelos. De ahí se unió lo espiritual y lo social y ya se forma una conducta que va a ser el comportamiento. Bien. Entonces, compañeros, así es como vamos llegando al final de la clase con las preguntas, agradeciéndoles su comprensión y de veras, reitero mis disculpas porque el día de ayer no se pudo, pero fue por un factor ajeno a mí, no tenía control, ¿verdad? Bien, entonces, vale, les voy a leer las preguntas y ustedes las responden. Dice la pregunta uno.
Consiste en proveer la plantilla necesaria para cubrir los diferentes puestos de trabajo de la empresa. Pregunta número 2. ¿Era lo que anteriormente se le llamaba reclutamiento y selección de personal? Y pregunta número 3. ¿Es el conjunto de iniciativas que se adoptan en una empresa con la intención de promover el crecimiento profesional de su plantilla? Pregunta número 4. Consiste básicamente en conseguir fuentes de abastecimiento internas o externas, así como invertir los excedentes de dinero y con el máximo rendimiento. La pregunta 5. Son de alguna manera el esqueleto que da soporte y estructura a nuestros pensamientos. Bien, compañeros, no sé si ustedes tuvieran alguna pregunta así rapidito. Si no, llegamos al final de la clase, reiterando mi agradecimiento por su atención y en nombre de la Universidad Rural, muchas gracias. Verifiquen, yo tengo entendido que la próxima semana no tenemos clases. Será hasta la siguiente. Entonces, por hoy acá nos quedamos. Repito, no sé si tienen alguna pregunta. O da Marlene López, eh, se quedó con la mano levantada. Espero que no le vaya a doler mañana en el trabajo. Aquí está, aquí está, compañero. Departamento de Talento Humano en la organización. Ese era el tema de hoy. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No se preocupe, José Luis. Bien. Si no es así, gracias por su atención. Pasen feliz noche. Les deseo muchos éxitos. Que Dios los bendiga y ánimo. Ustedes pueden. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y se oye pesado, yo nunca le voy a desear suerte a un estudiante, porque suerte se le desea a los haraganes. A los estudiantes se les desea éxitos, compañeros. Superen sus exámenes. Duchos, pilas y con ánimo. El curso ya está ganado. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Feliz tarde.